Buenos días, ¿cómo está la comunidad de Tanto por Hacer? Estamos muy contentos de tener aquí a uno de nuestros miembros del comité médico, la doctora Paola González. Ella es médico radiólogo, especialista en imagen mamaria e intervención, directora médica de segunda lectura diagnóstica del gabinete radiológico, adscrita al área de imagen mamaria del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí, gracias por siempre estar al pendiente de nuestras dudas y darnos recomendaciones y ayudarnos a gestionar mejor para la comunidad de Fundación CIMA y de Tanto por Hacer. Aquí les vamos a dar una plática, una charla. Le voy a hacer algunas preguntas a Paola para que nos ayude a entender mejor qué es lo que hace y la importancia de la mastografía y cómo buscar un mejor estudio, cómo saber más de ese estudio que literalmente nos puede salvar la vida. Paola, ¿nos puedes platicar qué es un médico radiólogo? Sí, claro. Un médico radiólogo es un médico que estudia para medicina general, obviamente 6 años, hacemos servicio social, hacemos internado y posteriormente presentamos el examen nacional para residencias médicas, al igual que el resto de las especialidades. Debemos de aprobarlo para poder ingresar a una especialidad de radiología en el hospital que nosotros vayamos a elegir. La especialidad dura 4 años y después hacemos 1 año de subespecialidad en imagen mamaria e intervención, que significa que podemos interpretar todos los estudios que se realizan para la mama, como es la mastografía, el ultrasonido y la resonancia magnética de mama, y también estamos capacitados para realizar biopsias de mínima invasión bajo guía percutánea, guiada por estos métodos de imagen. Ok, ¿por qué sería importante buscar un radiólogo especialista en imagen mamaria e intervención? ¿Por qué deberíamos procurar buscarlo? En realidad el radiólogo que es especialista en imagen mamaria, como bien te dije, es un año de preparación. Obviamente presentamos un examen de del Consejo de Radiología para esta subespecialidad y debemos de aprobarlo para poder ejercer. Nosotros nos dedicamos al 100% a leer puros estudios de imagen mamaria todo el día, o sea, toda la mañana, toda la tarde, en caso de que contemos con 2 horarios laborales. Y bueno, obviamente que el estudio de la mama es muy delicado. ¿Por qué? Porque todas las mamas son diferentes con respecto a las densidades. Y en mama, el fin no es identificar algo que ya sea muy grande, ¿no? Algo que cualquiera pueda ver. Nosotros debemos de tener una vista muy detallada para poder identificar lesiones que son muy pequeñas y que puedan estar hablando de carcinomas que se están empezando a formar, que miden menos de 2 milímetros, menos de 3, y que si los detectamos a tiempo, modificamos mucho el transcurso de la enfermedad y el pronóstico de las pacientes. Nosotros también somos los que hacemos la correlación de la mastografía con el ultrasonido en caso de que llegue a ser necesario y también de la resonancia magnética. Ninguno de estos estudios se sugiere que sean leídos por radiólogos generales o radiólogos que no tienen la subespecialidad porque no saben hacer la adecuada correlación y no tienen la experiencia que tenemos los especialistas en mama para hacer ese tipo de diagnósticos. Ok. ¿Qué tan difícil es conseguir un especialista en imagen mamaria e intervención? Pues mira, en lugares como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara sí existen varios, digo, no somos muchísimos. A nivel nacional hay certificados aproximadamente, me decían que como 800 radiólogos en mama, pero pues no es tan fácil encontrarlos en ciudades, en lugares que no son con este tipo de población como estas ciudades, ¿no? Pero bueno, ya ahorita con toda la tecnología a veces puede ser mucho más fácil el poder contactarlos y enviarles imágenes a través de vía web. O sea, es una cosa que tú recomendarías, que si no tienes al alcance en tu localidad un radiólogo especialista en imagen mamaria, fueras al lugar de tu confianza a hacerte el estudio, a hacerte las placas y se las enviaras a un especialista por la vía que el especialista te indique, ¿o cómo?
Sí, claro, se puede hacer de esa forma, siempre y cuando la mastografía sea digital y que el estudio sea entregado en un CD o en un USB. Y, por ejemplo, hay plataformas que pueden subir sus estudios y ser interpretadas por radiólogos especialistas que se tienen en esas páginas. Por ejemplo, en Segunda Lectura contamos con una página de ese tipo. Perfecto. Y el rol del médico radiólogo es nada más este diagnóstico inicial que surge a partir del estudio que se realiza, ¿o qué otro rol tiene el médico radiólogo especialista en mama? Mira, cuando nosotros hacemos diagnóstico, después, por ejemplo, en caso de que veamos una lesión que tiene sospecha, realizamos la biopsia guiada, ¿no? Ya sea por masto, ultra o resonancia. Nosotros debemos ahí seguir al pendiente de todo el proceso de la paciente porque debemos de tener comunicación con los patólogos para ver si hay concordancia con lo que nosotros vimos y lo que el patólogo está diagnosticando. Si vemos que sí coincide lo que nosotros vemos con lo que el patólogo dice, pues ya se le manda el resultado al médico tratante y ahí ya él entra para el tratamiento, ¿no? Nosotros somos únicamente médicos que hacemos diagnóstico por imagen y tenemos la correlación con la biopsia realizando también las mismas. Pero también nosotros somos los que en caso de que si damos una lesión que requiera de seguimiento a corto plazo, mastografía, ultrasonido, debemos de volver a revisar a la paciente en 6 meses y hacer la correlación con el primer estudio que vimos, ¿no? Y nosotros somos los que debemos de valorar si esa lesión ha crecido o permanece estable o qué tipo de cambios tiene para ver si realmente requiere de biopsia o no, dependiendo de la evolución que ha tenido. Perfecto. ¿Cuáles son los estudios radiológicos utilizados para dar seguimiento a una paciente con cáncer de mama metastásico? ¿Y para qué sirve? Mira, en realidad ya cuando una paciente tiene diagnóstico de que hay una lesión mamaria, que ya tiene diagnóstico de malignidad y que le biopsiamos ganglios y son positivos, o sea que hablan de que puede haber enfermedad a distancia, ahí como radiólogos ya pasamos, obviamente por indicación del médico tratante, el oncólogo, se hacen estudios de extensión como lo que es el PET. El PET es un estudio de todo el cuerpo que puede valorar si existe tumor en otras partes del cuerpo, ¿no? Y ahí, obviamente, el PET ya no lo interpretamos nosotros como médicos especialistas en mama, ahí lo lee el especialista en PET y junto con el médico nuclear, porque como saben, el PET-CT es la fusión de una tomografía con un estudio de medicina nuclear en el cual vemos la actividad metabólica de las lesiones. Entonces ahí lo leen esos dos tipos de especialistas en imagen, una nuclear y otra un radiólogo, pero de PET. Y obviamente en pacientes que ya fueron... en pacientes que ya fueron operadas o que fueron, se les realizó una cuadrantectomía, por ejemplo, por un tipo de cáncer, los oncólogos nos mandan el seguimiento de las pacientes, ya sea con mamografía y ultrasonido, para que valoremos cómo está esa paciente, ¿no? O pacientes que entran a algún tipo de tratamiento como quimioterapia, nosotros somos los que debemos de hacer el seguimiento por resonancia magnética y valorar si esas lesiones están disminuyendo o están teniendo una buena respuesta a la quimioterapia. Esto valorando el tamaño de la lesión, ver qué tipo de reforzamiento tiene y esto se lo debemos de reportar al clínico oncólogo y decirle si está respondiendo al tratamiento que usted le está dando o se ha mantenido estable o está creciendo. Ya que dependiendo de esos resultados, ya el clínico sabrá si modifica el tipo de quimioterapia que está dando. Ok, muy importante esa información y conocer ese trabajo de los radiólogos, porque en todas las secuencias, ellos sí, o sea, ustedes siguen siendo como quienes realmente monitorean y le dan el punto de partida a los demás especialistas para que puedan ajustar los tratamientos y saber cómo va caminando, ¿verdad? Exactamente, ajá. Porque nosotros vemos la morfología y cómo está respondiendo el tumor a todo.
Ok, Paola, ¿te acuerdas que, bueno, en la sesión pasada se nos cortó el internet, tuvimos muchas fallas y por eso estamos reponiendo esta vez la sesión contigo y se quedaron algunas preguntas de gente que estaba conectada ese día y aquí tenemos, Nerval, buenos días. El radiólogo es parte importante, yo viví una mala experiencia. Esto no quiere decir que todos sean malos, estoy muy agradecida con médicos que me han ayudado y han sido excelentes. Yo me hice 2 mastografías con una diferencia de una semana. En una salí con Virax 2 y en otra salí con Virax 4. Ojalá las instituciones públicas capacitaran más a sus médicos. Sí, obviamente aquí entra la parte de quién interpretó ese estudio, ¿no? Si realmente fue un radiólogo general o un radiólogo especialista en imagen mamaria y sí puede haber esa discordancia totalmente. Un punto que quiero mencionar, porque sí es muy importante, es que nosotros como radiólogos de mama, debido a las miles de formas que tiene de presentarse el cáncer de mama, mucha gente dice que solicitamos muchas biopsias, ¿no? Yo como le digo a las pacientes, yo cuando solicito una biopsia no le estoy diciendo a usted que tiene cáncer, ¿no? Eso la gente se lo debe de quitar de la cabeza. Ok, es importante. Sí, claro, nosotros mandamos a biopsia cuando una lesión no cumple al 100% con los hallazgos de ser benigna, ¿no? Pero esto no significa que vaya a ser un cáncer, por eso existen este tipo de biopsias percutáneas, que significa que a través de una incisión muy pequeñita, nosotros, guiados por imagen, tomamos muestras de la lesión. Esa lesión es valorada por la patóloga y ella da un diagnóstico histológico y nos dice a qué corresponde. La mayoría de nuestras biopsias o clasificaciones de BIRATS que sugieren biopsia van del 4 al 5. El 4 se divide en 3, que es 4A, B y C, y el 5 que ya habla de más de un 96, 97% de que vaya a ser maligna la lesión, ¿ok? Yeah. Pero la mayoría de nuestras biopsias percutáneas tienen un diagnóstico de benignidad, pero no debe de omitirse la biopsia, siempre debe de tomarse, ¿ok? Entonces hay pacientes que nos dicen, es que me mandaste a biopsia y no fue cáncer. Pues qué bueno que no fue cáncer, pero requería de una toma de muestra, ¿no? Y este tipo de biopsias se crearon debido a que antes las pacientes entraban a quirófano, era una cirugía con sedación, una incisión un poco más grande, incapacidad, costos muy altos, y se veía que la mayoría eran benignas, pero dentro de esa mayoría siempre existe un porcentaje de que llegue a ser cáncer, entonces por eso no podemos omitirlas. Entonces este tipo de biopsias, siempre y cuando sean realizadas por un buen radiólogo, son estudios que nos tardamos 1 hora en hacerlos, la paciente regresa a su casa, a su vida normal, y en 5 días va a tener un diagnóstico definitivo que puede ser equiparable, si está bien hecha la biopsia, con una biopsia quirúrgica. Padrísimo, padrísimo. Qué bueno saber esta información, porque inclusive yo también escucho, o sea, bueno, hasta hace 2 minutos escuchaba biopsia y estaba ya relacionándolo con cáncer, pero no deja de ser otra vez otro estudio más. Ajá, que hasta que te salga una confirmación del mismo, no puedes pensar, no debes pensar en cáncer. Exactamente. Ajá. Ok. Tenemos otro comentario, Paola. Susana Lara, excelente tema. Lo importante de la preparación y profesionalismo del radiólogo. ¿Cómo es importante esto, no? O sea, definitivamente nos hace falta trabajar en esta parte porque yo creo que hay que apuntarlo. Hay muchos lugares que luego ponen mastografía que en este país tenemos muchísimos falsos negativos y falsos positivos y que eso realmente nos puede poner en una problemática de riesgo de vida, porque lo menos peor que nos puede pasar es que nos den un falso positivo y a la vuelta de 15 días que nos quite el susto, ¿no? Porque siempre no fue cáncer, y lo peor que nos puede ocurrir es que nos den un falso negativo y nos digan, más que todo esto está perfecto, y entonces vamos a nuestra casa literalmente a crecer un cáncer que nos va a provocar una situación distinta, ¿no? Claro. Que si hubiera sido detectado a tiempo. Claro, aquí con respecto a falsos positivos, pues bueno, es para explicarle a la gente, es cuando nosotros por imagen vemos una lesión
que tiene sospecha de que pudiera ser una lesión maligna, sin embargo, al momento de biopsiarla resulta ser benigna, ¿no? Uh-huh. Y les puedo decir ahorita que últimamente la patología de mama ha tenido un cambio impresionante, o sea, cada día vemos lesiones mucho más raras, mucho más que no tienen las características con las cuales estábamos acostumbrados a diagnosticarlas, que nos tenemos que guiar por otras cosas, ¿no? Por preguntarle a la paciente, a ver, ¿usted se palpa algo? ¿En dónde se lo palpa? ¿Desde cuándo se lo palpa? Al final nosotros también somos médicos, no nos dedicamos únicamente a interpretar estudios en un negatoscopio o en una pantalla de alta resolución. Ahorita el papel del radiólogo también es el interrogar a la paciente y ver la clínica y palparla y escucharla y saber si tiene retracción o no de la piel y qué cambios ha tenido ella. Si vemos que estos hallazgos que ella nos refiere obviamente hacen correlación con lo que nosotros vemos por mastografía o con nuestro mismo transductor, muchas veces, aunque la lesión no tenga hallazgos de ser maligna, la vamos a mandar a biopsiar. ¿Por qué? Porque son hallazgos de reciente aparición que la paciente no había referido, entonces no podemos dejarlos pasar, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a falsos positivos. Falsos negativos, todos los radiólogos quisiéramos que todos los carcinomas se vieran como los libros nos dicen, ¿no? Imágenes estrelladas, imágenes que condicionan distorsión de todo el tejido, pero al contrario, lo que está pasando ahorita es todo lo contrario. Hay lesiones que tienen hallazgos de ser benignas y que, como te digo, porque la paciente nos dice, ahorita me lo palpo, decimos, vamos a biopsiarlo y nos llegan a salir carcinomas de muy alto grado. Entonces, ahí sería donde entrarían los falsos negativos que parecen ser benignos, no se mandan a biopsiar y al final resultaron ser positivos. Por eso la gran importancia de que las pacientes siempre guarden sus estudios o vayan a lugares en donde cuentan con sistemas de almacenamiento de imágenes digitales. ¿Por qué? Porque para nosotros es básico hacer una correlación con estudios previos, ver cómo va evolucionando la mama. Como saben, con el paso del tiempo, ya las hormonas, pues, se van modificando, ¿no? Ya vamos creciendo y no tenemos el mismo estímulo hormonal y aquellas mamas que eran densas cuando éramos jóvenes empiezan a ser sustituidas por grasa. Entonces ya nos permiten ver mucho más a fondo, ver qué hay detrás de esas imágenes que parecen nubes, como poner un ejemplo. Y al hacer comparación con previas, yo puedo ver, o radiólogos especialistas, ver cambios muy sutiles que nos pueden estar diciendo aguas, aquí está creciendo algo, ¿no? Okay. Entonces, por eso siempre guarden sus mastografías. No les digo guarden las de 20 años, pero sí los últimos 5 años. Es muy importante tenerlas y el que siempre le recalquen al radiólogo que por favor haga comparación con previos. Perfecto, perfecto, muy buena información ahí. Y entonces tú ahorita señalabas con mucha puntualidad que ustedes deben de interrogar a la paciente para decir cómo se está palpando eso, cómo se está viendo. Entonces ahí la importancia de la autoexploración mensual, porque aun cuando con las manos no vas a poder detectar un bultito pequeño que esté en una parte muy atrás de la mama, la diferencia a ojos vista y al tacto hace una referencia importante inclusive para ustedes. Sí, claro. Hay pacientes que nos dicen, yo casi siempre las veo cuando hago el ultrasonido, pero de todas formas las técnicas en los dos lugares en los que estoy siempre cuestionan a las pacientes, señora, algún cambio, retracción, y eso lo llegamos a marcar con marcadores cutáneos que ya están estandarizados. Por ejemplo, nódulo palpable se marca con un triangulito, cicatriz lo marcamos con un cablecito que es como una tirita de aluminio que la ponemos exactamente hacia donde está la cicatriz, porque eso por mamografía se puede ver como distorsión, pero al ver la mastografía y decir aquí hay una distorsión y me coincide con el marcador cutáneo, entonces decimos, es que la señora tuvo un antecedente quirúrgico y es un cambio fibrocicatricial, ¿no? Porque sabemos que el cáncer también se manifiesta de esa forma. Cuando vemos un nódulo, una zona de mastalgia, que la paciente me dice, ahí me duele, ponemos un cuadrito. Te digo, esto está estandarizado por el Colegio Americano de Radiología. Y las marcamos en la piel
Y eso a mí como radiólogo me ayuda para decir, ah, mira, esta señora refiere que aquí tiene un nódulo, entonces yo debo de revisar muy bien ahí cómo está el tejido. Pero cuando las paso ya al ultrasonido, las vuelvo a cuestionar, señora, algo que se palpe. Y me dicen, no me palpo nada, pero fíjate que cuando me siento, se me retrae el pezón o se me retrae la piel. Entonces le digo, a ver, siéntese. Y hay veces que las reviso, les hago el ultrasonido sentadas y acostadas para hacer esa correlación y encontrar qué es lo que le está condicionando ese hallazgo que ella me está refiriendo. Entonces, el interrogatorio es básico, básico, básico. Mucha gente piensa que al ser radiólogos estamos en un cuarto oscuro con luces nada más interpretando, y no, ese no es el fin del radiólogo, y menos el de mama. El de mama debe de tener esa parte clínica, interrogar, palpar y hacer correlación con lo que estamos viendo con imagen. Perfecto, perfecto. Y qué bueno que nos lo digas para tenerlo en cuenta nosotros y también de esta manera contar con los elementos que nos pueden hacer, o sea, marcar la diferencia entre un radiólogo que está asumiendo todo su rol y que nos está revisando con todo cuidado y con todo detalle, a uno que quizá nada más está viendo cómo saca más mastografías, ¿no? O que no tiene el cuidado, no tiene este conocimiento, esta preparación. Es importante que nosotras, a través de este tipo de transmisiones, aprendamos lo que podemos aprender y debemos aprender como pacientes para también buscar una mejor consulta, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cuáles son los estudios radiológicos, Paola, utilizados para dar seguimiento a una paciente con cáncer de mama metastásico? ¿Y para qué sirven? Bueno, es el PET y sirve para ver si hay actividad metabólica, ya sea en ganglios o en alguna parte específica del cuerpo, y le sirve al clínico para que él pueda hacer un estadiaje adecuado y de un tratamiento muy bien dirigido para las pacientes. Ok. Aquí, por ejemplo, el PET o una tomografía para el cáncer, aquí lo ponían él, ¿qué daño puede causarnos? La misma mastografía. Si nos hablas un poco de todos esos mitos que hay en relación a la radiación que nos puede dar cualquiera de estos estudios. Claro, mira, la radiación en la actualidad está muy bien controlada con los últimos mastógrafos que tenemos de última generación. Y esto está súper bien referido si se meten a páginas serias, obviamente, del Colegio Americano de Radiología, de la FDA, del instituto en Estados Unidos que tiene que ver con todos estos rollos de radiación. Una mastografía normal, con las 4 proyecciones, pueden equivaler a un viaje que hagas de aquí a Asia, ¿no? Porque cuando viajamos, pues también obviamente tenemos una exposición a la radiación, ¿no? Debido al posicionamiento que tiene el avión, ¿no? Pero como que de eso nunca nos quejamos, de que pues vamos a viajar y ahí sí no nos importa la radiación que estemos recibiendo. Equivale a lo mismo, es una radiación que no nos va a causar ningún tipo de problema a nivel celular, o sea que no va a ser ninguna mutación, ni va a formar ningún cáncer de tiroides, nada, nada. Todo eso son puros mitos, ¿no? Y lo que hace la mastografía es un estudio que siempre y cuando se haga en buenas manos va a tener una radiación que está muy bien justificada y que va a servir para dar un diagnóstico y que pueda favorecer a la paciente, ¿no? También cuando vamos a la playa tenemos exposición solar a la radiación, ¿no? Y puede ser equivalente también a un tipo de estudio como la mastografía. Okay. Obviamente la mastografía es de los estudios de rayos X que tienen menos radiación, ¿no? Y otro de los mitos que dicen es que debido al posicionamiento que tenemos, que llega directo el rayo y que nos causa cáncer de tiroides, es mentira también. O sea, las pacientes luego llegan solicitando que se pongan protectores de tiroides y sale peor. ¿Por qué? Porque al poner el protector de tiroides no se puede hacer un buen posicionamiento de la mama y a veces lo que pasa es que acabamos radiándola 2 veces porque en la primera, porque la señora exigió que se le pusiera, pues no salió bien la imagen mastográfica. Entonces, quítense esos mitos. O sea, es aún con alguna situación de tiroides. ¿Perdón? Ok. Aún cuando tenemos alguna situación de tiroides, eso no afecta, no. Ok, nada, perfecto, muy bueno.
Ok, ok. Y que sepan que hay pacientes que le tienen pavor, obviamente, a la radiación, y como les explico, ya cuando les explico, pues ya dicen, bueno, entonces sí hazme la mastografía, ¿no? O hay pacientes que de plano te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero la masto, pues porque me duele. Y pues mi ginecólogo dijo que estaba bien que me hiciera el ultra. Y a ver, no, señora, o sea, la mastografía a partir de los 40 años es el estudio de elección, es un estudio que puede ver lesiones mínimas y que el ultrasonido no lo va a ver, aunque tenga un transductor súper actual, no llegamos a ver esos carcinomas. Entonces, la mastografía no debe de ser omitida. Hay pacientes que también luego dicen, yo que me hagan resonancia magnética porque pues, no soporto la mastografía, y tampoco es la indicación. La resonancia es excelente, ¿no? Pero tiene sus indicaciones muy precisas. Entonces, la mastografía, que no le tengan miedo ni a la radiación ni al dolor. Cuando se hagan la masto, que no coincida con fase de ciclo premenstrual, ¿no? Y obviamente que no sientan que la mama está inflamada. Pues si vienen con la mama inflamada, pues les va a doler el triple, y a nosotros no nos va a favorecer. Por toda esa retención de agua no vamos a poder ver lo que quisiéramos ver en una mama que no tiene retención de líquidos. Absoluto. Ok. Además, digo, a veces nos duele más una depilación que la mastografía, ¿no? Seamos honestas. Y la verdad es que sin depilarnos podemos vivir, sin la mastografía pues ya se nos dificulta más, ¿no? Entonces hay que ser honestas y hay que tomar esa responsabilidad que nos corresponde como pacientes, y este y ese privilegio que tenemos para cuidarnos, para procurarnos salud, ¿no? Para detectarnos a tiempo y mejorar cualquier condición que tengamos que vivir. Entonces, creo que hacer esta reflexión vale mucho la pena. Eres Jiménez, tengo una duda. ¿Cuál es el escáner mamario de la transmisión pasada? ¿Cuál es el qué? Escáner mamario. No sé si está hablando de la tomosíntesis. La tomosíntesis es como si fuera una tomografía de la mama. Lo que hace es que el tubo del mismo mastógrafo da un giro, ¿no? Empieza a hacer cortes a menos 15 y a más 15 grados, y saca cortes de 1 milímetro de la mama. Y cada corte nosotros en la estación de trabajo lo vamos viendo corte por corte. ¿En quién está indicada la tomosíntesis? En pacientes que tienen mamas densas, en el cual, debido a la densidad mamaria, como todo se sobrepone, no nos permite ver qué hay exactamente detrás del tejido. Entonces, la tomosíntesis corta, hace cortes de 1 milímetro y me los va enseñando a mí corte por corte. Pueden ser 35 o 40 cortes, dependiendo del tamaño de cada mama, y me va a evitar la sobreposición de todo ese tejido glandular denso. Es como si yo fuera partiendo un pastel y voy viendo rebanada por rebanada. Es un estudio excelente, ¿no? Al principio, cuando empezó a utilizarse, sí utilizaba doble radiación porque se hacía la mastografía normal más la tomosíntesis, pero en la actualidad, con estos nuevos mastógrafos, primero se hace la tomosíntesis, y lo que hace la computadora es que hace una reconstrucción de todos los cortes y saca una mastografía normal sin tener que radiar 2 veces a la paciente, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que la ciencia ha demostrado con la tomosíntesis? Que hay mayor detección de carcinomas, que lleguen a ser milimétricos, o algún tipo de carcinoma en específico de una estirpe, ¿no? A mí me encanta usar la tomosíntesis, se me hace muy buena, por ejemplo, lesiones que son difíciles de diagnosticar, como carcinomas lobulillares, que pueden verse únicamente en una proyección mamográfica, desapareciendo en la otra proyección de la misma mama, y la tomosíntesis nos los define perfectamente. De hecho, hay hasta un sistema de biopsia que nos guía por tomosíntesis, en el cual vemos que la imagen está a la mitad del tejido mamario, y que si hiciéramos la biopsia con un mastógrafo que nada más nos deja hacer estereotaxia con una imagen en 2D, nunca la encontraríamos. Okay. Entonces, este equipo nos dice, a ver, en el corte 38 está la lesión. Entonces, la computadora solita, es un brazo impresionante, se mueve exactamente hacia la zona donde está el hallazgo sospechoso, y hacemos la biopsia. Wow. Entonces, la tomosíntesis yo se la recomendaría a pacientes que tienen mamas densas,
o pacientes menores de 50 años que pudiera ser incluida y que obviamente que tuvieran ese tipo de mastógrafos para evitar esa doble radiación. Ok, perfecto. Retomando un poco ahorita que volviste a tocar el tema de las lesiones, que tú decías que ya no se pueden ustedes como radiólogos guiar por los libros, por las imágenes así como de enciclopedia, sino que las están viendo como muy diferentes y que coinciden a veces, o eso fue lo que yo entendí, con la morfología que tiene una lesión que no es maligna, pero que sí están siendo. ¿A qué atribuyen este tipo de cambios? Porque lo entendí, Paola, como si fuera algo de unos años a la fecha. ¿Lo entendí bien? Sí, mira, la verdad es que te puedo decir que esto ha sido en los últimos años y en el cual también hemos visto mamas muy densas, ¿no? Que sabemos que puede a veces estar condicionado por la genética de las pacientes, que así tienen la mama. Pero Ajá. vemos mamas densas, con mucha fibrosis, con muchos nódulos que pueden ser desde quísticos a sólidos, calcificaciones también muy amorfas, pero antes como que decías, ay, pues hay un grupito amorfo, pero pues aquí está el grupito. No, vemos las mamas llenas de esas calcificaciones amorfas. ¿A qué se lo podemos adjudicar? En realidad, científicamente no hay nada comprobado, pero yo a veces digo, pues es que es el estilo de vida que llevamos. Este año ha existido una cantidad de patología mamaria que no te la puedes creer, y más en pacientes jóvenes. No sé en qué se base. Digo, estamos en un año espantoso, ¿no? Todo lo que nos ha pasado por COVID, pero sí te puedo decir que he tenido rachas de si hago 10 biopsias de mama, me han salido 8 positivas, ¿no? Entonces es un porcentaje muy alto. Y obviamente te digo, hay lesiones que dices, ay, se ve muy bonito, está ovulado, sus márgenes son circunscritos, pudiera ser una lesión benigna, pero entonces ahí te vas a la masto previa y dices, no estaba, o sea, no se veía. Oye, dice el clínico, pero pues tiene todos los hallazgos de benignidad, sí, doctor, pero tiene la señora 50 años y no lo tenía el año previo, hay que biopsiarlo, ¿no? Porque ella no tendría por qué tenerlo si ya no existe ese estímulo hormonal como en pacientes más jóvenes. Entonces yo sí prefiero en esa parte ser mucho más exagerada, decir la biopsiamos y no fue nada, a decir no la biopsiamos y correspondió un carcinoma. Claro. Sí. ¿Qué debe buscar un paciente al elegir un gabinete radiológico o médico o a un médico radiólogo? Así de primer inicio, sí, como muy de a pie, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú le recomendarías a la gente para que pueda elegir mejor? Pues mira, bueno, yo creo que ya hay muchos centros conocidos, sobre todo en los hospitales de alta especialidad, ¿no? Que existen en hospitales públicos excelentes, como Centro Médico Nacional, Nutrición, el GEA González, que sabemos que todos esos hospitales que son grandes tienen áreas especializadas para cada estudio de imagen, ¿no? Tomografía, mastografía, etcétera. Y a nivel privado, pues la mayoría de los hospitales que son grandes tienen también estas áreas, y hay gabinetes radiológicos que obviamente ya ahorita que tenemos toda la facilidad de poder ingresar por internet, pues podemos valorar qué tan bueno o qué tan malo sea este gabinete radiológico privado para poder realizar este tipo de estudios y si cuentan con el personal certificado. Ok. Y para pedir segundas opiniones, ¿es necesario sacar distintos estudios, Paola, o con el mismo estudio se puede pedir una segunda opinión? ¿O en qué caso sería necesario volver a sacar el estudio? Pues mira, cuando se piden segundas opiniones, todos los radiólogos volvemos a revalorar las imágenes que nos traen los pacientes. Si son deficientes en calidad, los vamos a mandar a que lo repitan, ¿no? Y si quieren que sean interpretados pues, por nosotros mismos, seguramente va a ser en la institución en la que nosotros estemos, para que nosotros coordinemos y hagamos seguimiento y pidamos lo que necesitamos para poder hacer el mejor diagnóstico. Porque hay veces que nos llevan mastografías que están para llorar, ¿no? Y que la verdad es que no sirven de nada, que no nos demuestran nada, y sí se tienen que hacer estudios de calidad. Claro.
¿Y por qué cuando se cambia de médico de unidad hospitalaria muchas veces piden otros estudios o un estudio, o el mismo estudio más bien, el mismo estudio otra vez? ¿Por la misma razón? Ajá, por la misma razón. Ajá. Sí, porque muchas veces Okay. la mastografía está muy mal hecha la proyección y a lo mejor la paciente dice, pues tengo un nódulo en cuadrante super externo y resulta que la mastografía estaba mal cortada o tomada y es el cuadrante que el doctor no está viendo. Entonces, por eso pueden mandar a repetir los estudios. Ok, más allá de todas estas cuestiones de mitos sobre la radiación, ¿qué efectos secundarios tendríamos que esperar de una ultrasonido, de una mastografía, de un PET? O sea, porque luego por esas argumentaciones no hacemos los estudios. Mira, el principal es la mastalgia, el dolor, ¿no? Que la paciente luego te llama y te dice, es que me hice la masto y traigo muchísimo dolor y mira, eso también tiene que ver mucho con el umbral de cada paciente y como se los repito miles de veces, o sea, el estudio háganselo acabando la fase del ciclo menstrual, ya que la mamá no la sientan inflamada, porque llegan a un día de que les baje y se hacen la mastografía y es obvio que al otro día pues van a traer un dolor terrible porque se ponen hasta 10 kilos de compresión en una mastografía. Es muchísimo la compresión. ¿Por qué se comprime? Es algo importante porque si no hacen una adecuada compresión las técnicas, nosotros como radiólogos no vemos lesiones mínimas como microcalcificaciones. Si yo le quiero dar a la paciente por su lado y que esté a gusto en hacerse la mastografía y no la comprimo, pues no estoy haciendo mi estudio de calidad y voy a omitir muchísimas lesiones mamarias. Entonces, pues que vengan preparadas. Obviamente que a veces hay pacientes que me dicen, es que es bien difícil porque no soy regular, ¿no? Pues bueno, que si no son regular, pues no hagan la cita un mes antes, mejor que se esperen a ir al día y ver si realmente al acabar el ciclo ya están totalmente desinflamadas y hacer una cita para que sean valoradas. Ese es el primer síntoma después de una mastografía. La mastalgia del ultrasonido, pues también tiene que ver con operador dependiente. ¿Quién haga el ultrasonido, no? Hay pacientes que son muy sensibles y les ponen mucha compresión con el transductor, pero pues eso debe de ser referido también al momento en que le están haciendo el estudio, que le digan a la persona, oiga, ¿sabe qué? Pues ahí es donde me duele, y el personal que lo esté realizando, uno debe de poner atención a dónde es la zona que está doliendo, porque puede estar asociada a quistes, a fibrosis, a que a lo mejor la señora está más inflamada, y disminuir la compresión en el ultrasonido, ahí sí podemos, ¿no? Porque en el ultrasonido contamos con transductores que tienen que ver con la profundidad de donde estamos valorando. Ahí no tiene que ser la compresión todo el estudio, ¿no? Hay veces que sí comprimimos para ver si una lesión, por ejemplo, que pensamos que es un fibroadenoma, pero decimos puede ser un lóbulo de grasa, lo comprimimos y vemos que la grasa pues se comprime un chorro y que el fibroadenoma persiste con el mismo tamaño. Entonces, esa sería uno de los síntomas en el ultrasonido de mama. En la resonancia magnética, la verdad es que la paciente la colocamos en prono, o sea, boca abajo, las mamas quedan péndulas en una antena especial, no hay compresión y lo único es que sí se debe de meter medio de contraste para que veamos cómo refuerza el tejido mamario y pues bueno, la única complicación que podría haber ahí sería que hubiera una infiltración a nivel de tejido celular subcutáneo, que es la grasa por movimiento de la jeringa, pero que hubiera una reacción al gadolíneo, la verdad son muy pocas las que han sido referidas. Y del PET, pues obviamente por el radiofármaco que se introduce, pues para las pacientes puede ser un poco incómodo el distanciamiento en unas horas posteriores a la realización del estudio con familiares, el que les deben de indicar cómo deben de hacer manejo de cuando van al baño, que tienen que jalar 2-3 veces por lo del uso del radiofármaco, pero de ahí no pasa. Entonces, en términos generales, vemos que no hay un efecto secundario grave ni serio en ninguno de estos estudios y que cuando más podemos esperar, pues es algo de dolor, de molestia por la manipulación del mismo estudio y nada más. Exactamente. Ajá.
Pues la verdad, creo que la información que hemos manejado este día es buenísima porque nos quita un montón de mitos, porque creo que nos alienta y nos ayuda a animarnos, a hacer los estudios cuando nos corresponden y hacérnoslo de mejor manera, buscando médicos más capaces y en momentos que para cualquier mujer puedan implicar menos dolor. No sé si quieras agregarles alguna información, Paola, que tú creas que debamos de tener a mano, sobre todo para la comunidad con cáncer de mama metastásico. Bueno, pues para el público en general, que la mastografía se realiza a partir de los 40 años y es de forma anual, no tiene que hacérsela cada 2 años, más en pacientes entre los 40 y 50, ¿no? Porque una detección que no se hace porque dejen pasar 2 años, pues puede tener un significado, no, un resultado no muy bueno, ¿no? No les va a pasar nada, como hablamos de la radiación. Traten de venir en tiempos buenos con respecto a todo el estímulo hormonal, que la patología de la mama la ve el cirujano oncólogo y el gineco-oncólogo, porque son los especialistas que saben tratar este tipo de patologías. Todo nódulo palpable siempre deben de revisárselo, tanto en mama como en topografía axilar, y siempre contar con los estudios previos para una adecuada comparación. Pues muchísimas gracias de nuevo, Paola, por tu tiempo, por haber repetido, para tener esta información completa para la comunidad de Tanto por Hacer. Muchísimas gracias por formar parte del comité de Fundación Sima y muchas gracias por ser mi radióloga de cabecera. Gracias a ti. Año y salgo feliz y tranquila, aunque no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y para lo que nos necesiten. Bueno, comunidad de Tanto por Hacer, aquí está lo que les debíamos y que tengan bonito día, hagan sus estudios a tiempo. Nos vemos en el próximo Facebook Live. Otra vez, 1.000.000 de gracias, Paola. A ustedes, gracias. Bye.